Al amanecer, Jesús sale de Betania. El camino queda abierto frente a él, con tierra seca bajo los pies, piedras dispersas y el aire de la mañana todavía fresco. No hay pausa larga en el relato. La escritura lo presenta en movimiento, avanzando, y en ese trayecto aparece un detalle simple pero decisivo. Tiene hambre. No se desarrolla más que eso. El texto lo dice con sobriedad, y esa necesidad concreta empuja la escena hacia adelante. Poco después, a la distancia, se deja ver una higuera. No, está junto a él todavía. Primero aparece desde lejos, visible en el camino, destacando por sus hojas. Y aquí el ambiente ya empieza a cargar tensión. No se describe un campo entero ni una multitud alrededor. Todo queda concentrado en esa visión puntual. Un árbol con follaje, recortado contra el trayecto, como algo que llama la atención en medio del paisaje. El texto muestra esa señal exterior antes de cualquier otra cosa. Jesús la ve desde lejos. Eso importa. La higuera no está siendo examinada, de cerca todavía. Primero se percibe lo que muestra por fuera. Las hojas están ahí, visibles, suficientes para despertar expectativa. Desde esa distancia, el árbol promete algo. Parece vivo, parece listo, parece ofrecer lo que su aspecto anuncia. Y entonces, el relato introduce el detalle que incomoda y que no se aparta de la escena. No era tiempo de higos. Ahí queda abierta la tensión, porque si no era temporada, la pregunta surge por sí sola dentro del relato. ¿Por qué dirigirse a ese árbol? ¿Por qué el episodio comienza precisamente así, con hambre, con hojas, con expectativa y con ese dato que parece ir en dirección contraria? No se responde todavía. El texto no se detiene a explicar. Solo deja el peso de ese contraste suspendido en el camino. Lo más fuerte es esto: antes de cualquier palabra dura, antes de cualquier reacción visible, ya hay una sensación de algo desajustado. Hay apariencia, hay expectativa, pero también hay un detalle que no encaja del todo. Y en ese momento, la historia no revela la razón completa, apenas la prepara. Jesús ya ha visto el árbol, ahora falta acercarse. Al amanecer, Jesús sale de Betania. El camino queda abierto frente a él, con tierra seca bajo los pies, piedras dispersas y el aire de la mañana todavía fresco. No hay pausa larga en el relato. La escritura lo presenta en movimiento, avanzando, y en ese trayecto aparece un detalle simple, pero decisivo. Tiene hambre. No se desarrolla más que eso. El texto lo dice con sobriedad, y esa necesidad concreta empuja la escena hacia adelante. Poco después, a la distancia, se deja ver una higuera. No está junto a él todavía. Primero aparece desde lejos, visible en el camino, destacando por sus hojas. Y aquí el ambiente ya empieza a cargar tensión. No se describe un campo entero ni una multitud alrededor. Todo queda concentrado en esa visión puntual. Un árbol con follaje, recortado contra el trayecto, como algo que llama la atención en medio del paisaje. El texto muestra esa señal exterior antes de cualquier otra cosa. Jesús la ve desde lejos. Eso importa. La higuera no está siendo examinada de cerca todavía. Primero se percibe lo que muestra por fuera. Las hojas están ahí, visibles, suficientes para despertar expectativa. Desde esa distancia, el árbol promete algo. Parece vivo, parece listo, parece ofrecer lo que su aspecto anuncia. Y entonces el relato introduce el detalle que incomoda y que no se aparta de la escena. No era tiempo de higos. Ahí queda abierta la tensión, porque si no era temporada, la pregunta surge por sí sola dentro del relato. ¿Por qué dirigirse a ese árbol? ¿Por qué el episodio comienza precisamente así, con hambre, con hojas, con expectativa y con ese dato que parece ir en dirección contraria? No se responde todavía.
El texto no se detiene a explicar, solo deja el peso de ese contraste suspendido en el camino. Lo más fuerte es esto: antes de cualquier palabra dura, antes de cualquier reacción visible, ya hay una sensación de algo desajustado. Hay apariencia, hay expectativa, pero también hay un detalle que no encaja del todo. Y en ese momento, la historia no revela la razón completa, apenas la prepara. Jesús ya ha visto el árbol, ahora falta acercarse. Al amanecer, Jesús sale de Betania. El camino queda abierto frente a él, con tierra seca bajo los pies, piedras dispersas y el aire de la mañana todavía fresco. No hay pausa larga en el relato. La escritura lo presenta en movimiento, avanzando, y en ese trayecto aparece un detalle simple pero decisivo. Tiene hambre, no se desarrolla más que eso. El texto lo dice con sobriedad, y esa necesidad concreta empuja la escena hacia adelante. Poco después, a la distancia, se deja ver una higuera. No está junto a él todavía. Primero aparece desde lejos, visible en el camino, destacando por sus hojas. Y aquí el ambiente ya empieza a cargar tensión. No se describe un campo entero ni una multitud alrededor. Todo queda concentrado en esa visión puntual. Un árbol con follaje, recortado contra el trayecto, como algo que llama la atención en medio del paisaje. El texto muestra esa señal exterior antes de cualquier otra cosa. Jesús la ve desde lejos. Eso importa. La higuera no está siendo examinada de cerca todavía. Primero se percibe lo que muestra por fuera. Las hojas están ahí, visibles, suficientes para despertar expectativa. Desde esa distancia, el árbol promete algo. Parece vivo, parece listo, parece ofrecer lo que su aspecto anuncia. Y entonces, el relato introduce el detalle que incomoda y que no se aparta de la escena. No era tiempo de higos. Ahí queda abierta la tensión, porque si no era temporada, la pregunta surge por sí sola dentro del relato. ¿Por qué dirigirse a ese árbol? ¿Por qué el episodio comienza precisamente así, con hambre, con hojas, con expectativa y con ese dato que parece ir en dirección contraria? No se responde todavía. El texto no se detiene a explicar, solo deja el peso de ese contraste suspendido en el camino. Lo más fuerte es esto. Antes de cualquier palabra dura, antes de cualquier reacción visible, ya hay una sensación de algo desajustado. Hay apariencia, hay expectativa, pero también hay un detalle que no encaja del todo. Y en ese momento, la historia no revela la razón completa, apenas la prepara. Jesús ya ha visto el árbol, ahora falta acercarse. Al amanecer, Jesús sale de Betania. El camino queda abierto frente a él, con tierra seca bajo los pies, piedras dispersas y el aire de la mañana todavía fresco. No hay pausa larga en el relato. La escritura lo presenta en movimiento, avanzando, y en ese trayecto aparece un detalle simple, pero decisivo. Tiene hambre. No se desarrolla más que eso. El texto lo dice con sobriedad, y esa necesidad concreta empuja la escena hacia adelante. Poco después, a la distancia, se deja ver una higuera. No está junto a él todavía. Primero aparece desde lejos, visible en el camino, destacando por sus hojas, y aquí el ambiente ya empieza a cargar tensión. No se le escribe un campo entero ni una multitud alrededor. Todo queda concentrado en esa visión puntual, un árbol con follaje, recortado contra el trayecto, como algo que llama la atención en medio del paisaje. El texto muestra esa señal exterior antes de cualquier otra cosa. Jesús la ve desde lejos. Eso importa. La higuera no está siendo examinada de cerca todavía. Primero se percibe lo que muestra por fuera. Las hojas están ahí, visibles, suficientes para despertar expectativa. Desde esa distancia, el árbol promete algo. Parece vivo, parece listo, parece ofrecer lo que su aspecto anuncia.
Y entonces el relato introduce el detalle que incomoda y que no se aparta de la escena. No era tiempo de higos. Ahí queda abierta la tensión. Porque si no era temporada, la pregunta surge por sí sola dentro del relato. ¿Por qué dirigirse a ese árbol? ¿Por qué el episodio comienza precisamente así, con hambre, con hojas, con expectativa y con ese dato que parece ir en dirección contraria? No se responde. Todavía, el texto no se detiene a explicar, solo deja el peso de ese contraste suspendido en el camino. Lo más fuerte es esto: antes de cualquier palabra dura, antes de cualquier reacción visible, ya hay una sensación de algo desajustado. Hay apariencia, hay expectativa, pero también hay un detalle que no encaja del todo, y en ese momento la historia no revela la razón completa, apenas la prepara. Jesús ya ha visto el árbol, ahora falta acercarse. Al amanecer, Jesús sale de Betania. El camino y queda abierto frente a él, con tierra seca bajo los pies, piedras dispersas y el aire de la mañana todavía fresco. No hay pausa larga en el relato. La escritura lo presenta en movimiento, avanzando, y en ese trayecto aparece un detalle simple, pero decisivo. Tiene hambre. No se desarrolla más que eso. El texto lo dice con sobriedad, y esa necesidad concreta empuja la escena hacia adelante. Poco después, a la distancia, se deja ver una higuera. No está junto a él todavía. Primero aparece desde 1900, lejos, visible en el camino, destacando por sus hojas. Y aquí el ambiente ya empieza a cargar tensión. No se describe un campo entero ni una multitud alrededor. Todo queda concentrado en esa visión puntual. Un árbol con follaje, recortado contra el trayecto, como algo que llama la atención en medio del paisaje. El texto muestra esa señal exterior antes de cualquier otra cosa. Jesús la ve desde lejos. Eso importa. La higuera no está siendo examinada de cerca todavía. Primero se percibe lo que muestra por fuera. Las hojas están ahí, visibles, suficientes para despertar expectativa. Desde esa distancia, el árbol promete algo. Parece vivo, parece listo, parece ofrecer lo que su aspecto anuncia. Y entonces el relato introduce el detalle que incomoda y que no se aparta de la escena. No era tiempo de higos. Ahí queda abierta la tensión. Porque si no era temporada, la pregunta surge por sí sola dentro del relato. ¿Por qué dirigirse a ese árbol? ¿Por qué el episodio comienza precisamente así, con hambre, con hojas, con expectativa y con ese dato que parece ir en dirección contraria? No se responde todavía. El texto no se detiene a explicar, solo deja el peso de ese contraste suspendido en el camino. Lo más fuerte es esto: antes de cualquier palabra dura, antes de cualquier reacción visible, ya hay una sensación de algo desajustado. Hay apariencia, hay expectativa, pero también hay un detalle que no encaja del todo, y en ese momento la historia no revela la razón completa. Apenas la prepara. Jesús ya ha visto el árbol, ahora falta acercarse. En ese momento, después de expulsar a los que vendían y compraban, de volcar mesas y derribar asientos, Jesús habla dentro del templo. El lugar sigue siendo el mismo, pero el ambiente ya no. Los patios, que antes estaban marcados por el movimiento del comercio, quedan atravesados ahora por una quietud tensa, por miradas detenidas, por pasos que se frenan. No se detalla la distancia exacta entre unos y otros, pero el texto muestra que sus palabras se levantan en medio de ese espacio alterado, como una voz que toma el centro de la escena. Entonces dice: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? La frase sale en forma de pregunta, pero no busca información. Se escucha como una declaración que recuerda lo que ya está escrito. Jesús no empieza con una explicación larga. Trae el peso de la escritura al mismo lugar donde todo acaba de ser interrumpido.
Y ahí, en medio del templo, nombra el lugar como casa de oración, no como mercado, no como paso de carga, no como espacio de negocio. El texto deja esa palabra en el aire, delante de todos, pero no se detiene ahí. Luego añade, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y entonces la tensión sube todavía más, porque ya no solo está recordando lo escrito, está confrontando lo que ese lugar ha llegado a ser. No se detallan aquí respuestas verbales inmediatas de la multitud. No se menciona que alguien lo interrumpa en ese instante, pero el ambiente sugiere impacto, inmovilidad, rostros atentos, quizá algunos retrocesos, quizá otros mirando de un lado a otro, mientras la acusación queda pronunciada en el corazón del templo. Lo más fuerte es esto. La escena del árbol empieza a pesar de otra manera. Primero hubo hojas sin fruto. Ahora hay actividad en el templo, pero Jesús la enfrenta con palabras que descubren otra realidad. El relato no separa esas escenas. Las coloca una junto a la otra, como parte del mismo avance. Y en ese momento, aunque el templo ha quedado sacudido por sus actos y por su voz, la historia todavía no termina ahí. Porque entre los que escuchan hay quienes no solo observan, también empiezan a reaccionar en silencio. En ese momento, después de expulsar a los que vendían y compraban, de volcar mesas y derribar asientos, Jesús habla dentro del templo. El lugar sigue siendo el mismo, pero el ambiente ya no. Los patios, que antes estaban marcados por el movimiento del comercio, quedan atravesados ahora por una quietud tensa, por miradas detenidas, por pasos que se frenan. No se detalla la distancia exacta entre unos y otros, pero el texto muestra que sus palabras se levantan en medio de ese espacio alterado, como una voz que toma el centro de la escena. Entonces dice, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? La frase sale en forma de pregunta, pero no busca información. Se escucha como una declaración que recuerda lo que ya está escrito. Jesús no empieza con una explicación larga. Trae el peso de la Escritura al mismo lugar donde todo acaba de ser interrumpido. Y ahí, en medio del templo, nombra el lugar como casa de oración, no como mercado, no como paso de carga, no como espacio de negocio. El texto deja esa palabra en el aire, delante de todos, pero no se detiene ahí. Luego añade, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y entonces la tensión sube todavía más, porque ya no solo está recordando lo escrito, está confrontando lo que ese lugar ha llegado a ser. No se detallan aquí respuestas verbales inmediatas de la multitud. No se menciona que alguien lo interrumpa en ese instante, pero el ambiente sugiere impacto, inmovilidad, rostros atentos, quizá algunos retrocesos, quizá otros mirando de un lado a otro, mientras la acusación queda pronunciada en el corazón del templo. Lo más fuerte es esto. La escena del árbol empieza a pesar de otra manera. Primero hubo hojas sin fruto. Ahora hay actividad en el templo, pero Jesús la enfrenta con palabras que descubren otra realidad. El relato no separa esas escenas, las coloca una junto a la otra, como parte del mismo avance. Y en ese momento, aunque el templo ha quedado sacudido por sus actos y por su voz, la historia todavía no termina ahí, porque entre los que escuchan hay quienes no solo observan, también empiezan a reaccionar en silencio. En ese momento, después de expulsar a los que vendían y compraban, de volcar mesas y derribar asientos, Jesús habla dentro del templo. El lugar sigue siendo el mismo, pero el ambiente ya no. Los patios, que antes estaban marcados por el movimiento del comercio, quedan atravesados ahora por una quietud tensa, por miradas detenidas, por pasos que se frenan. No se detalla la distancia exacta entre unos y otros, pero el texto muestra que sus palabras se levantan en medio de ese espacio alterado, como una voz que toma el centro de la escena. Entonces dice, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de
¿Oración para todas las naciones? La frase sale en forma de pregunta, pero no busca información. Se escucha como una declaración que recuerda lo que ya está escrito. Jesús no empieza con una explicación larga. Trae el peso de la Escritura al mismo lugar donde todo acaba de ser interrumpido. Y ahí, en medio del templo, nombra el lugar como casa de oración. No como mercado, no como paso de carga, no como espacio de negocio. El texto deja esa palabra en el aire, delante de todos, pero no se detiene ahí. Luego añade, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y entonces la tensión sube todavía más, porque ya no solo está recordando lo escrito, está confrontando lo que ese lugar ha llegado a ser. No se detallan aquí respuestas verbales inmediatas de la multitud. No se menciona que alguien lo interrumpa en ese instante. Pero el ambiente sugiere impacto, inmovilidad, rostros atentos, quizá algunos retrocesos, quizá otros mirando de un lado a otro, mientras la acusación queda pronunciada en el corazón del templo. Lo más fuerte es esto: la escena del árbol empieza a pesar de otra manera. Primero hubo hojas sin fruto. Ahora hay actividad en el templo, pero Jesús la enfrenta con palabras que descubren otra realidad. El relato no separa esas escenas, las coloca una junto a la otra como parte del mismo avance. Y en ese momento, aunque el templo ha quedado sacudido por sus actos y por su voz, la historia todavía no termina ahí. Porque entre los que escuchan hay quienes no solo observan, también empiezan a reaccionar en silencio. En ese momento, después de expulsar a los que vendían y compraban, de volcar mesas y derribar asientos, Jesús habla dentro del templo. El lugar sigue siendo el mismo, pero el ambiente ya no. Los patios, que antes estaban marcados por el movimiento del comercio, quedan atravesados ahora por una quietud tensa, por miradas detenidas, por pasos que se frenan. No se detalla la distancia exacta entre unos y otros, pero el texto muestra que sus palabras se levantan en medio de ese espacio alterado, como una voz que toma el centro de la escena. Entonces dice, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. La frase sale en forma de pregunta, pero no busca información. Se escucha como una declaración que recuerda lo que ya está escrito. Jesús no empieza con una explicación larga. Trae el peso de la Escritura al mismo lugar donde todo acaba de ser interrumpido. Y ahí, en medio del templo, nombra el lugar como casa de oración, no como mercado, no como paso de carga, no como espacio de negocio. El texto deja esa palabra en el aire, delante de todos. Pero no se detiene ahí. Luego añade, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y entonces la tensión sube todavía más, porque ya no solo está recordando lo escrito, está confrontando lo que ese lugar ha llegado a ser. No se detallan aquí respuestas verbales inmediatas de la multitud. No se menciona que alguien lo interrumpa en ese instante. Pero el ambiente sugiere impacto, inmovilidad, rostros atentos, quizá algunos retrocesos, quizá otros mirando de un lado a otro, mientras la acusación queda pronunciada en el corazón del templo. Lo más fuerte es esto: la escena del árbol empieza a pesar de otra manera. Primero hubo hojas sin fruto. Ahora hay actividad en el templo, pero Jesús la enfrenta con palabras que descubren otra realidad. El relato no separa esas escenas. Las coloca una junto a la otra como parte del mismo avance. Y en ese momento, aunque el templo ha quedado sacudido por sus actos y por su voz, la historia todavía no termina ahí. Porque entre los que escuchan hay quienes no solo observan, también empiezan a reaccionar en silencio. En ese momento, después de expulsar a los que vendían y compraban, de volcar mesas y derribar asientos, Jesús habla dentro del templo. El lugar sigue siendo el mismo, pero el ambiente ya no.
Los patios, que antes estaban marcados por el movimiento del comercio, quedan atravesados ahora por una quietud tensa, por miradas detenidas, por pasos que se frenan. No se detalla la distancia exacta entre unos y otros, pero el texto muestra que sus palabras se levantan en medio de ese espacio alterado, como una voz que toma el centro de la escena. Entonces dice: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. La frase sale en forma de pregunta, pero no busca información. Se escucha como una declaración que recuerda lo que ya está escrito. Jesús no empieza con una explicación larga. Trae el peso de la Escritura al mismo lugar donde todo acaba de ser interrumpido. Y ahí, en medio del templo, nombra el lugar como casa de oración, no como mercado, no como paso de carga, no como espacio de negocio. El texto deja esa palabra en el aire delante de todos, pero no se detiene ahí. Luego añade: pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y entonces la tensión sube todavía más, porque ya no solo está recordando lo escrito, está confrontando lo que ese lugar ha llegado a ser. No se detallan aquí respuestas verbales inmediatas de la multitud, no se menciona que alguien lo interrumpa en ese instante, pero el ambiente sugiere impacto, inmovilidad, rostros atentos, quizá algunos retrocesos, quizá otros mirando de un lado a otro, mientras la acusación queda pronunciada en el corazón del templo. Lo más fuerte es esto: la escena del árbol empieza a pesar de otra manera. Primero hubo hojas sin fruto. Ahora hay actividad en el templo, pero Jesús la enfrenta con palabras que descubren otra realidad. El relato no separa esas escenas, las coloca una junto a la otra, como parte del mismo avance. Y en ese momento, aunque el templo ha quedado sacudido por sus actos y por su voz, la historia todavía no termina ahí. Porque entre los que escuchan hay quienes no solo observan, también empiezan a reaccionar en silencio. En ese momento, después de expulsar a los que vendían y compraban, de volcar mesas y derribar asientos, Jesús habla dentro del templo. El lugar sigue siendo el mismo, pero el ambiente ya no. Los patios, que antes estaban marcados por el movimiento del comercio, quedan atravesados ahora por una quietud tensa, por miradas detenidas, por pasos que se frenan. No se detalla la distancia exacta entre unos y otros, pero el texto muestra que sus palabras se levantan en medio de ese espacio alterado, como una voz que toma el centro de la escena. Entonces dice: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. La frase sale en forma de pregunta, pero no busca información. Se escucha como una declaración que recuerda lo que ya está escrito. Jesús no empieza con una explicación larga. Trae el peso de la Escritura al mismo lugar donde todo acaba de ser interrumpido, y ahí, en medio del templo, nombra el lugar como casa de oración, no como mercado, no como paso de carga, no como espacio de negocio. El texto deja esa palabra en el aire, delante de todos, pero no se detiene ahí. Luego añade: pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y entonces la tensión sube todavía más, porque ya no solo está recordando lo escrito, está confrontando lo que ese lugar ha llegado a ser. No se detallan aquí respuestas verbales inmediatas de la multitud. No se menciona que alguien lo interrumpa en ese instante, pero el ambiente sugiere impacto, inmovilidad, rostros atentos, quizá algunos retrocesos, quizá otros mirando de un lado a otro, mientras la acusación queda pronunciada en el corazón del templo. Lo más fuerte es esto: la escena del árbol empieza a pesar de otra manera. Primero hubo hojas sin fruto. Ahora hay actividad en el templo, pero Jesús la enfrenta con palabras que descubren otra realidad. El relato no separa esas escenas, las coloca una junto a la otra, como parte del mismo avance. Y en ese momento, aunque el templo ha quedado sacudido por sus actos y por su voz,
La historia todavía no termina ahí, porque entre los que escuchan hay quienes no solo observan, también empiezan a reaccionar en silencio. En ese momento, después de expulsar a los que vendían y compraban, de volcar mesas y derribar asientos, Jesús habla dentro del templo. El lugar sigue siendo el mismo, pero el ambiente ya no. Los patios, que antes estaban marcados por el movimiento del comercio, quedan atravesados ahora por una quietud tensa, por miradas detenidas, por pasos que se frenan. No se detalla la distancia exacta entre unos y otros, pero el texto muestra que sus palabras se levantan en medio de ese espacio alterado, como una voz que toma el centro de la escena. Entonces dice: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? La frase sale en forma de pregunta, pero no busca información. Se escucha como una declaración que recuerda lo que ya está escrito. Jesús no empieza con una explicación larga. Trae el peso de la Escritura al mismo lugar donde todo acaba de ser interrumpido. Y ahí, en medio del templo, nombra el lugar como casa de oración, como mercado, no como paso de carga, no como espacio de negocio. El texto deja esa palabra en el aire, delante de todos, pero no se detiene ahí. Luego añade: pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y entonces la tensión sube todavía más, porque ya no solo está recordando lo escrito, está confrontando lo que ese lugar ha llegado a ser. No se detallan aquí respuestas verbales inmediatas de la multitud. No se menciona que alguien lo interrumpa en ese instante, pero el ambiente sugiere impacto, inmovilidad, rostros atentos, quizá algunos retrocesos, quizá otros mirando de un lado a otro, mientras la acusación queda pronunciada en el corazón del templo. Lo más fuerte es esto: la escena del árbol empieza a pesar de otra manera. Primero hubo hojas sin fruto. Ahora hay actividad en el templo, pero Jesús la enfrenta con palabras que descubren otra realidad. El relato no separa esas escenas, las coloca una junto a la otra como parte del mismo avance. Y en ese momento, aunque el templo ha quedado sacudido por sus actos y por su voz, la historia todavía no termina ahí, porque entre los que escuchan hay quienes no solo observan, también empiezan a reaccionar en silencio. En ese momento, después de expulsar a los que vendían y compraban, de volcar mesas y derribar asientos, Jesús habla dentro del templo. El lugar sigue siendo el mismo, pero el ambiente ya no. Los patios, que antes estaban marcados por el movimiento del comercio, quedan atravesados ahora por una quietud tensa, por miradas detenidas, por pasos que se frenan. No se detalla la distancia exacta entre unos y otros, pero el texto muestra que sus palabras se levantan en medio de ese espacio alterado, como una voz que toma el centro de la escena. Entonces dice: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? La frase sale en forma de pregunta, pero no busca información. Se escucha como una declaración que recuerda lo que ya está escrito. Jesús no empieza con una explicación larga. Trae el peso de la Escritura al mismo lugar donde todo acaba de ser interrumpido. Y ahí, en medio del templo, nombra el lugar como casa de oración. No como mercado, no como paso de carga, no como espacio de negocio. El texto deja esa palabra en el aire delante de todos, pero no se detiene ahí. Luego añade: pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y entonces la tensión sube todavía más, porque ya no solo está recordando lo escrito, está confrontando lo que ese lugar ha llegado a ser. No se detallan aquí respuestas verbales inmediatas de la multitud. No se menciona que alguien lo interrumpa en ese instante, pero el ambiente sugiere impacto, inmovilidad, rostros atentos, quizá algunos retrocesos,
quizá otros mirando de un lado a otro, mientras la acusación queda pronunciada en el corazón del templo. Lo más fuerte es esto: la escena del árbol empieza a pesar de otra manera. Primero hubo hojas sin fruto. Ahora hay actividad en el templo, pero Jesús la enfrenta con palabras que descubren otra realidad. El relato no separa esas escenas, las coloca una junto a la otra como parte del mismo avance. Y en ese momento, aunque el templo ha quedado sacudido por sus actos y por su voz, la historia todavía no termina ahí, porque entre los que escuchan hay quienes no solo observan, también empiezan a reaccionar en silencio. En ese momento, después de expulsar a los que vendían y compraban, de volcar mesas y derribar asientos, Jesús habla dentro del templo. El lugar sigue siendo el mismo, pero el ambiente ya no. Los patios, que antes estaban marcados por el movimiento del comercio, quedan atravesados ahora por una quietud tensa, por miradas detenidas, por pasos que se frenan. No se detalla la distancia exacta entre unos y otros, pero el texto muestra que sus palabras se levantan en medio de ese espacio alterado, como una voz que toma el centro de la escena. Entonces dice: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? La frase sale en forma de pregunta, pero no busca información. Se escucha como una declaración que recuerda lo que ya está escrito. Jesús no empieza con una explicación larga. Trae el peso de la Escritura al mismo lugar donde todo acaba de ser interrumpido. Y ahí, en medio del templo, nombra el lugar como casa de oración, no como mercado, no como paso de carga, no como espacio de negocio. El texto deja esa palabra en el aire, delante de todos. Pero no se detiene ahí. Luego añade: pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y entonces la tensión sube todavía más. Porque ya no solo está recordando lo escrito, está confrontando lo que ese lugar ha llegado a ser. No se detallan aquí respuestas verbales inmediatas de la multitud. No se menciona que alguien lo interrumpa en ese instante, pero el ambiente sugiere impacto, inmovilidad, rostros atentos, quizá algunos retrocesos, quizá otros mirando de un lado a otro, mientras la acusación queda pronunciada en el corazón del templo. Lo más fuerte es esto: la escena del árbol empieza a pesar de otra manera. Primero hubo hojas sin fruto, ahora hay actividad en el templo, pero Jesús la enfrenta con palabras que descubren otra realidad. El relato no separa esas escenas, las coloca una junto a la otra, como parte del mismo avance, y en ese momento, aunque el templo ha quedado sacudido por sus actos y por su voz, la historia todavía no termina ahí. Porque entre los que escuchan hay quienes no solo observan, también empiezan a reaccionar en silencio. En ese momento, después de expulsar a los que vendían y compraban, de volcar mesas y derribar asientos, Jesús habla dentro del templo. El lugar sigue siendo el mismo, pero el ambiente ya no. Los patios, que antes estaban marcados por el movimiento del comercio, quedan atravesados ahora por una quietud tensa, por miradas detenidas, por pasos que se frenan. No se detalla la distancia exacta entre unos y otros, pero el texto muestra que sus palabras se levantan en medio de ese espacio, alterado como una voz que toma el centro de la escena. Entonces dice: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? La frase sale en forma de pregunta, pero no busca información. Se escucha como una declaración que recuerda lo que ya está escrito. Jesús no empieza con una explicación larga. Trae el peso de la Escritura al mismo lugar donde todo acaba de ser interrumpido. Y ahí, en medio del templo, nombra el lugar como casa de oración, no como mercado, no como paso de carga, no como espacio de negocio. El texto deja esa palabra en el aire, delante de todos, pero no se detiene ahí.
Luego añade, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y entonces la tensión sube todavía más, porque ya no solo está recordando lo escrito, está confrontando lo que ese lugar ha llegado a ser. No se detallan aquí respuestas verbales inmediatas de la multitud. No se menciona que alguien lo interrumpa en ese instante, pero el ambiente sugiere impacto, inmovilidad, rostros atentos, quizá algunos retrocesos, quizá otros mirando de un lado a otro, mientras la acusación queda pronunciada en el corazón del templo. Lo más fuerte es esto: la escena del árbol empieza a pesar de otra manera. Primero hubo hojas sin fruto. Ahora hay actividad en el templo, pero Jesús la enfrenta con palabras que descubren otra realidad. El relato no separa esas escenas, las coloca una junto a la otra, como parte del mismo avance. Y en ese momento, aunque el templo ha quedado sacudido por sus actos y por su voz, la historia todavía no termina ahí, porque entre los que escuchan hay quienes no solo observan, también empiezan a reaccionar en silencio.